Buenas noches a todos, bienvenidos y muchas gracias por su asistencia a este webinar Diabetes y Protección Cardiovascular y Renal. Me presento, Lorena Montes, médico internista de la Universidad de Cartagena, cardióloga de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, máster en ecocardiografía y cardiooncología y cardióloga de la clínica Marley, Jorge Cavelier Gaviria en Chía, Cundinamarca, y miembro del capítulo de la mujer de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Antes de iniciar esta actividad, pues agradecer al presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología por la invitación y la participación de este evento, al doctor Jaime Rodríguez, y a la presidenta del capítulo de la mujer de la Sociedad Colombiana de Cardiología, la doctora Isabel Cristina Cárdenas, que permitió este espacio y además lo organizó, y también a la industria, al laboratorio Beringer, por su patrocinio para esta actividad y por siempre apoyar la educación médica continuada. Este webinar lo vamos a desarrollar en forma de preguntas y respuestas. Al final de la intervención de todos los panelistas vamos a dar respuestas también a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, todas las preguntas que se les vayan asomando a su cabeza, por favor, anotarlas en el cajón de preguntas y les vamos a dar respuestas al final. Hoy contamos con 3 conferencistas, 2 nacionales, 1 internacional para este webinar y bueno, vamos a dar inicio. Con la doctora Mónica Jaramillo. Bienvenida, doctora, especialista en medicina interna y cardiología, cardióloga institucional de la Fundación Santa Fe y máster en cardiooncología y profesora asociada de la Universidad de los Andes. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, compañeros del webinar. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, todos ustedes los asistentes. Muchas gracias a Beringer. Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Cardiología por la invitación a participar. Espero que hoy aprendamos mucho entre todos. Gracias, Mónica. Bueno, Mónica, sabemos que, bueno, estamos saliendo de una pandemia, pero aún nos falta luchar contra otras pandemias, incluida la diabetes, así la catalogan muchos epidemiólogos como una pandemia global, y el solo hecho de la palabra pandemia ya nos ubica en el elevado número que afecta a nuestra población. Entonces, ¿por qué no comenzamos impactando a nuestra audiencia con esos números que tienen ese efecto de elevar el nivel de conciencia que tenemos frente a un problema? Y nos cuentas cuál es la prevalencia actual de la diabetes en el mundo y si tienes datos de Colombia. Y bueno, ya que estamos desde el capítulo de la mujer, que también nos hable si existen diferencias en esta prevalencia entre hombre y mujer. Listo. En este momento, la prevalencia actual de la diabetes es altísima. ¿Me podrías pasar la diapositiva, por favor? Lore. ¿No corre? No corre, no. No está corriendo. De todos modos, como ustedes ven, de acuerdo a la Sociedad Internacional de Diabetes, en el atlas que ellos presentaron, se encuentra que hay 537 millones de personas a nivel mundial que tienen diabetes. Nuevamente, corres la diapositiva. En la prueba corría, en la prueba corría, pero ahora no está corriendo. De esto se encuentra que prácticamente 3 de 4 adultos con diabetes van a vivir en nuestros países, en países aquellos que tienen ingresos bajos o ingresos medianos. Aparte de eso, en el 2021 se encontró que había 6.7 millones de personas que murieron de diabetes. De acuerdo a la cuenta de alto costo en Colombia, hay una prevalencia de 1.68 millones de diabéticos en el 2021. Lo peor de esto es que la diabetes, tal como vimos en la diapositiva anterior, para el 2045 va a aumentar en una forma muy importante, casi un 46% a nivel mundial. Vamos a tener prácticamente 800 millones de personas que van a tener diabetes, ya que hay también una pandemia de obesidad. Y como ustedes pueden ver acá en la parte de abajo, en la parte que está azulita clara, casi el 50% en nuestra zona, que es América Latina, está programado un aumento de aproximadamente el 50% de pacientes diabéticos. La diabetes inicialmente es más frecuente en los hombres, a unas edades más tempranas. Los hombres van a tener una diabetes en una forma mucho más temprana que lo que vamos a tener las mujeres. Pero a medida que van pasando los años y después de los 70 años, la diabetes es más frecuente en las mujeres.
Entonces, eso es lo que sabemos más o menos de la prevalencia. Y la otra cosa es que también casi el 25 a 30% de los diabéticos no están diagnosticados. Muchas gracias, doctora Mónica. No está corriendo, Jorge, las diapos. Trate de dejar de compartir y comparta nuevamente a ver si encontramos. Pero del escape primero a la presentación a ver si logramos que corra bien. Listo, Mónica. Bueno, Mónica, sabemos que sí, es más entonces prevalente en mujeres, pero esa diferencia también se nota en el riesgo cardiovascular. Es decir, yo, mujer, si fuera diabética, tendría el mismo riesgo cardiovascular que el doctor Rico, que está presente acá, siendo hombre, fuera diabético. No, evidentemente no. El riesgo cardiovascular de las mujeres, el riesgo que confiere la diabetes mellitus es mucho mayor en las mujeres que en los hombres. Se ha demostrado, por ejemplo, que aquellas mujeres que tienen diabetes mellitus tienen 5 veces más probabilidades de hacer una falla cardíaca, mientras que los hombres tienen 2.3%, de 2.3 veces más riesgo de hacer una falla cardíaca. Además de eso, no solamente hay diferencias entre los hombres y las mujeres en aquellas cosas que es el número de eventos cardiovasculares que pueden presentar enfermedad cardiovascular, sino que también, devuélveme la diapositiva por favor, que también van a tener, ahí esa, van a tener unas características diferentes. Como ustedes pueden ver ahí, usualmente las mujeres inicialmente vamos a tener menor cantidad de grasa intraabdominal y menor cantidad de perímetro abdominal, pero en el momento en que se nos aumenta la grasa intraabdominal ya después de la menopausia, en ese momento vamos a tener muchísima mayor cantidad de diabetes y la cantidad de cintura, la medición del perímetro abdominal es muy importante para predecir el riesgo cardiovascular. Estas mujeres que van a tener un riesgo cardiovascular más elevado, la diapositiva previa, no, para atrás. Por favor, devuélvete, Lore, devuélvete otra más, ahí. Entonces, como ustedes ven, las mujeres tenemos unos factores de riesgo para diabetes mellitus tipo 2 que son diferentes a los de los hombres, mientras que los hombres, cuando se les baja la testosterona, van a empezar a presentar diabetes. A las mujeres, cuando se les sube la testosterona, todos los estados de hiperandrogenismo, como por ejemplo los que se presentan en los ovarios poliquísticos, va a ser un factor de riesgo para esto. También en el momento en que se bajan los estrógenos, la otra cosa que se ha encontrado claramente es que pues tanto el índice de masa corporal, cuando se sube es factor de riesgo tanto para los hombres como para las mujeres, pero usualmente las mujeres vamos a presentar la diabetes de una forma mucho más tardía que los hombres. Por lo tanto, ya vamos a tener mayor cantidad de factores de riesgo cardiovasculares, por lo tanto vamos a tener mayor cantidad de enfermedad cardiovascular. El diagnóstico también es diferente entre los hombres y las mujeres, ya que las mujeres van a tener menor cantidad de glucemia elevada en ayunas, mientras que los hombres la tienen más frecuentemente elevada en ayunas y las mujeres vamos a tener una respuesta peor a las curvas de tolerancia. Los factores psicosociales siempre nos afectan mucho más que a los hombres. Entonces, el nivel educacional de las mujeres es menor y el diagnóstico es un poco más tardío. Eso es lo que sabemos en los factores de riesgo. Pero también hay un aumento del riesgo de falla cardíaca, como les dije hace un momentico. También hay un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular. Hay un aumento del riesgo de mortalidad, tanto por enfermedad cardiovascular y se ve en todas las edades, siempre el riesgo de mortalidad y de eventos cardiovasculares va a ser mayor en las mujeres que en los hombres a cualquier edad que el paciente vaya a presentar la diabetes. Acá, como ustedes ven,
Entonces tenemos múltiples estudios donde se ha demostrado que las mujeres vamos a tener mayor cantidad de mortalidad cardiovascular que los hombres, tanto en estudios que son hechos, tanto que sean prospectivos y hay entonces demostrado claramente que hay mayor cantidad de mortalidad por infarto del miocardio, mayor cantidad de stroke, mayor cantidad de mortalidad por todas las causas cardiovasculares. De la misma forma pasa la otra diapositiva. También hay una mayor cantidad de eventos de falla cardíaca y principalmente de falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Gracias, Mónica. Cuéntanos ahora cómo evaluamos ese riesgo cardiovascular en el paciente diabético. Es decir, estamos en la consulta y nosotros frecuentemente calculamos todos los riesgos cardiovasculares de nuestra paciente, el score de Framingham, el score. ¿Hay alguna herramienta que sea específica para que yo pueda predecir el riesgo de mi paciente diabético en particular? Sí, hay dos herramientas específicas que vienen en el juego de cálculo de riesgo cardiovascular de los europeos. Estas dos herramientas son principalmente el Advance, que es a corto tiempo, y el DIAL, que es a largo tiempo. Este par de herramientas para medir el riesgo cardiovascular de los diabéticos tiene en cuenta otros, tal como les dije acá. Entonces, hay uno a 10 años y el otro de por vida. El de 10 años es el Advance y el de por vida es el DIAL. Cuando tenemos estos modelos, vamos a tener en cuenta otros factores de riesgo que son diferentes a los factores de riesgo tradicionales. Parte de los factores de riesgo tradicionales, por favor, pasa a la diapositiva. Acá, como ustedes ven en el Advance, también vamos a tener en cuenta cuánto tiempo lleva el paciente de diabetes, si el paciente, cuáles son los niveles de colesterol HDL, de colesterol LDL y qué tipo de medicamentos está recibiendo. Esto es, en términos generales, nosotros podemos calcularle al paciente más o menos en una forma estricta, en una forma más o menos muy segura, cuánto va a tener de riesgo cardiovascular. Pero aparte de esto, no necesitamos todas las veces usar este tipo de herramientas. Lo que tenemos que saber claramente es que los pacientes que tienen diabetes mellitus nunca van a ser de bajo riesgo cardiovascular. Sigue, por favor, con las diapositivas. Entonces, cuando nosotros vamos a clasificar el riesgo cardiovascular en la diabetes, vamos a tener varias cosas. Uno, ver si el paciente ya tiene en este momento enfermedad cardiovascular o no. ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovascular que tiene simultáneamente? Si el paciente tiene daño de órgano blanco, como microalbuminuria, retinopatía, y cuál es la duración de la diabetes. Pero como ustedes ven, se van a clasificar en intermedio, alto y muy alto. Nunca va a tener un riesgo cardiovascular bajo. Digamos, por favor, la otra diapositiva. De tal forma que nosotros vamos a decir que aquellos pacientes que tienen riesgo moderado, o sea, una muerte cardiovascular menor del 5% a 10 años, son solamente pacientes muy jóvenes con una diabetes tipo 1 menos de 35 años o una diabetes tipo 2 menos de 50 años con menos de 10 años de duración de la diabetes, sin que tengan ningún otro factor de riesgo cardiovascular. Y acuérdense que todos los pacientes que tienen diabetes mellitus usualmente son un conglomerado de factores de riesgo cardiovascular, como sedentarismo, obesidad, hipertensión arterial. Un riesgo alto de muerte cardiovascular para los europeos que va entre 5 al 10%, van en todos aquellos pacientes que tienen más de 10 años sin daño de órgano blanco, pero que solamente tengan un factor de riesgo más adicional, como los que les acabo de decir. Y ya riesgo muy alto son todos aquellos pacientes que tienen 3 o más factores de riesgo importantes o que tienen daño de órgano diana. Puedes pasar la diapositiva, por favor. Entonces, como ven acá, el moderado es menos de 10 años sin daño de órgano blanco y diabetes mellitus tipo 1 menores de 35 años y diabetes tipo 2 menos de 50 años. La próxima diapositiva, por favor. Acá ya el paciente que es de riesgo moderado, entonces es el paciente que tiene algún tipo de factores de riesgo cardiovascular.
Y acá vienen los pilares del ADA. Esto venía con el tratamiento, entonces nos tenemos que acordar que las complicaciones de la diabetes y la reducción de las complicaciones en la diabetes van a basarse nuevamente en 4 pilares. El pilar más principal o la base de todo está la modificación del estilo de vida y en la educación en diabetes. Hay unos estudios muy bonitos donde se ha mostrado que si los pacientes tienen varios estilos de vida saludables, tales como tener el peso normal, hacer ejercicio, no ser sedentarios, tener una dieta rica en frutas y verduras, va a disminuir hasta un 80% la posibilidad de tener diabetes mellitus. También se ha demostrado que si una persona tiene una intolerancia a los hidratos de carbono y pierde peso, esta pérdida de peso usualmente pierde 6 a 7 kilogramos de peso, se puede disminuir hasta un 30% las posibilidades de que el paciente a largo plazo vaya a presentar diabetes mellitus. Sigue con la próxima pregunta porque acá ¿Qué pasa? que Está cuando estoy activando la cámara y el micrófono, no me está corriendo después las diapositivas. Entonces yo creo que vas a hacer la charla y yo te voy pasando las diapos para que no se te corra, no se te trabe la presentación, ¿vale? perfecto. Devolvamos porque entonces esta diapositiva iba después de esta pregunta, de cuál era el manejo actual de los pacientes con diabetes mellitus. Entonces, allá están los 4 pilares. Tenemos 4 pilares principales que son los que nos dice la ADA que debemos presentar en este momento. Devuélvete, porfa, esto acá. Entonces, devuélvete algo, una más, donde están los pilares. Una más, devuélvete, ahí. Entonces, tenemos los 4 pilares principales que son el manejo de la glicemia, el manejo de la presión arterial, el manejo de los lípidos, y que cuando usamos aquello de que baje la glicemia, tengamos unos agentes que tengan beneficio cardiovascular y renal comprobado. Entonces, pasemos 2 diapositivas más. Acá está un estudio muy bonito, esto es un estudio muy antiguo del 2008, contiene muy poquita cantidad de pacientes. Pero lo principal de este estudio es que se encontró que si los pacientes diabéticos teníamos un control adecuado de la glicemia con una hemoglobina glucosilada de menor de 6,5, si teníamos control del colesterol, teníamos control de los triglicéridos menor de 150, la presión arterial controlada, y todos estos pacientes se les hacía un manejo intensivo. Como ustedes ven hacia la derecha, va a haber una disminución casi del 50% de los eventos cardiovasculares y de la mortalidad cardiovascular. Entonces, este estudio que se llama el STENO2 nos demostró que el paciente había que manejarlo de una forma integral. No solamente la glicemia, no solamente la presión arterial, no solo el colesterol y los triglicéridos, sino que tenía que ser en una forma integral para poder adecuar el manejo del paciente que tuviera una buena sobrevida. Sigamos, Lorena, por favor. Acá, entonces, el primer estudio que se demostró que si uno controlaba la glicemia es el UKPDS. Este fue hecho con metformina. Como ustedes verán, tenemos 2 tipos de resultados, unos en azul oscuro, que fueron al final del UKPDS, y otro en un seguimiento de 8.5 años, con lo cual se dice que hay una memoria o un legado. Se encontró claramente que cuando controlábamos la glicemia íbamos a tener una disminución del infarto del miocardio en un 16%, y a los 7 años continuaba siendo el 15%. Se disminuye principalmente la enfermedad microvascular, se disminuía la mortalidad y se disminuía cualquiera de los puntos finales de los renales como falla renal y alteración, y por ejemplo retinopatía y neuropatía. Después de que se hizo este UKPDS, se trató de reproducir los resultados nuevamente con otra gran cantidad de medicamentos que controlaban la glucosa, pero no fue posible sino hasta hace muy pocos años. Sigamos, por favor, Lorena. Entonces, con esto ya sabemos claramente que nosotros debemos tener unos niveles de hemoglobina glucosilada al menos
menores de 7% prácticamente en todos los pacientes. Por favor, pasa a la diapositiva. Cuando hacemos esto, las diferentes guías tienen diferentes niveles, pero en términos generales, casi todos los pacientes deben tener menos de 7. ¿Cuáles son las excepciones? El ADA dice que si usted está embarazada y no tiene hipoglicemia, debe ser menor de 6. En los niños y adolescentes con tipo 1, debe ser menor de 6,5. En todos los adultos no embarazados que no sean frágiles y que no tengan hipoglicemia, menor de 100. Hay que acordarse que la hipoglicemia también mata, entonces los adultos mayores deben tener unos niveles que se pueden permitir hasta 8% cuando el paciente es muy frágil. Sigamos. La presión arterial, entonces la debemos tener prácticamente en todos menor de 130/80. Pasa a la diapositiva, por favor. También las diferentes guías tienen diferentes niveles. Se dice que prácticamente todos aquellos pacientes, todos deben tener al menos de 140/90. Ojalá, si nosotros pudiéramos controlarlos a menos de 130/80, está bien. ¿Qué medicamentos debemos usar? Entonces, los medicamentos que nosotros deberíamos usar es principalmente aquellos que vayan a proteger el riñón. Entre ellos están todos los que van contra el sistema renina-angiotensina-aldosterona, tanto sea un inhibidor de la ECA o un ARA2. Si ya no se controla con esto, entonces debemos darle calcio antagonistas y de tercero diurético. El ADA tiene unos niveles más altos que nosotros los de cardiología. Ellos inician 2 medicamentos con más de 160/100, pero nosotros los cardiólogos usualmente iniciamos los 2 medicamentos con 140/90. Puedes seguir, Lori, por favor. Acá hay otra cosa muy importante, es cuando le vamos a dar estatinas a los pacientes. Entonces, de acuerdo a los americanos, la prevención primaria, como ustedes ven acá, hay 2 grupos principales donde todos consideran que se debe dar estatina. ¿Y cuáles son esos 2 grupos? Uno, los colesteroles mayores de 190, los LDL mayores de 190. Y 2, como ven, hay verdecito, clase 1A para todos los pacientes diabéticos con edad de 40 a 75 años, se les debe dar una estatina de intensidad moderada. De entrada, se considera que el paciente debe recibir el medicamento. Y como ustedes ven, aquellos otros que entre 40 a 75, casi la mayoría de las personas están de acuerdo con que la estatina debe ser de alta intensidad y el nivel de colesterol más bajo. Sigamos, por favor, Lori. Entonces, como ustedes ven acá, prácticamente todos los diabéticos deben tener menos de 100 miligramos por decilitros y aquellos con riesgo moderado, pues o sea, el paciente que simplemente tiene diabetes mellitus si es muy joven debe tener menos de 100. Los de alto riesgo deben tener menos de 70 y si el paciente ya se ha infartado, deben tener menos de 55 miligramos por decilitro de LDL. Sigamos, en esto está de acuerdo todas las guías, tanto las de la AJA y las europeas, ya sean las europeas de cardiología como las europeas de endocrino. Sigamos más allá. Y luego, cuando vamos nosotros a elegir un medicamento para bajar la glucemia, ya no nos debemos preocuparnos principalmente porque ese medicamento realmente tenga beneficios cardiovasculares o renales. Estos medicamentos, entonces, durante muchos años después del UKPDS trataron de bajar la glucemia. Todas las veces que bajaban la glucemia, sí, se controlaba muy bonito la glucemia, era una meta rodeada alrededor de la hemoglobina glucosilada, pero el problema era que los pacientes se morían más. Y los pacientes se morían principalmente de eventos cardiovasculares. Entonces las glitazonas empezaron a tener más falla cardíaca, los pacientes tenían más mortalidad por eventos cardiovasculares, hasta que la FDA les dijo a las farmacéuticas, alto, antes de que ustedes sigan bajando el azúcar, deben demostrar que esos medicamentos que bajan el azúcar simultáneamente sean medicamentos seguros desde el punto de vista cardiovascular que no aumenten el riesgo cardiovascular. Entonces empezaron a hacer estos estudios que se llaman los estudios de resultados cardiovasculares. Los estudios de resultados cardiovasculares empezaron a ser publicados a partir del 2013.
Estos estudios que se han publicado, como ustedes ven, en la parte de arriba están todos aquellos estudios que se publicaron y que tienen una tendencia a disminución de eventos cardiovasculares, y en la parte inferior están todos los eventos que han demostrado claramente que tienen una reducción significativa en eventos cardiovasculares mayores o en mortalidad. Entonces, lo primero que presentaron de los resultados cardiovasculares fue el SABOR TIMI 53 en el 2013, donde supuestamente era relativamente seguro, pero aumentaban las hospitalizaciones por falla cardíaca. Luego entraron a presentar aquellos que eran los agonistas de los receptores de GLP-1. Estos agonistas de los receptores de GLP-1 inicialmente pues tenían una tendencia como la alogliptina a disminuir los eventos, pero no había una diferencia significativa. En el 2015 se presentó otro que tampoco, que tenía 4 mortalidad cardiovascular de cualquier tipo, aquellos pacientes que tenían infartos del miocardio no fatales y eventos cardiovasculares no fatales, pero aunque hubo una tendencia, no se demostró claramente que lo disminuyera. Luego el TECOS con sitagliptina simplemente fue exactamente igual, no aumentaba el riesgo cardiovascular, cuando súbitamente se presentó el EMPA-REC Outcome. Este EMPA-REC Outcome fue el primer estudio que demostró que este tipo de medicamentos disminuían significativamente la mortalidad cardiovascular. Y aparte de eso, disminuían los eventos cardiovasculares. Como ustedes pueden ver acá, entonces de ahí para adelante hemos tenido unos medicamentos y unos estudios tales como el EMPA-REC Outcome con empaglifosina, que nos demostró claramente disminución de eventos cardiovasculares en un 16% y una disminución de la mortalidad cardiovascular en un 38%. Todos los estudios con canaglifosina también han tenido esta disminución, un 14% de eventos cardiovasculares. Ellos no alcanzaron a tener disminución de la mortalidad cardiovascular. El estudio con la dapaglifosina solamente para eventos cardiovasculares, inicialmente cuando no se relacionaba con falla cardíaca o con enfermedad renal crónica, la DAPA no demostró que disminuía la mortalidad ni los eventos cardiovasculares, y es porque ese estudio, que es el DECLARE, tenía pacientes de riesgo cardiovascular y no todos tenían enfermedad cardiovascular, mientras que los pacientes que están acá, en los de canaglifosina y específicamente el de empaglifosina, todos los pacientes debían tener enfermedad cardiovascular cuando ingresaron. Luego, entonces, salieron, no, devuélvete ahí, devuélvete, por favor. Los estudios con los agonistas de los receptores del GLP-1. Como ustedes ven, los estudios de los agonistas con los receptores del GLP-1 también tienen claramente una disminución de los eventos cardiovasculares en un 13 o un 14%, así como el liraglutide tiene demostrado disminución de la mortalidad cardiovascular. Sigamos. Acá, para la falla cardíaca, también principalmente son aquellos estudios donde vamos a tener los inhibidores del SGLT2 claramente disminuyen las hospitalizaciones por falla cardíaca entre un 35 a un 38%, y sobre todo cuando vamos a hacer aquellos estudios donde vamos a hacer directamente en pacientes con falla cardíaca o que están relacionados con medición de eventos renales, que ahora el doctor Rico nos va a explicar, también tienen claramente disminución de todas las hospitalizaciones por falla cardíaca. Sigamos, por favor. Acá, eso ya eran los estudios aleatorizados, doble ciego, todo lo que quieran, pero vamos a ver en los estudios reales en el mundo qué pasaba con los inhibidores del SGLT2 y con la aparición de falla cardíaca, prevención de la aparición de falla cardíaca o el riesgo de hospitalización por falla cardíaca. Entonces, cuando ustedes ven que nosotros comparamos los inhibidores del SGLT2 contra los otros hipoglicemiantes en el CVD Real,
se disminuye un 39% el riesgo de falla cardíaca. Cuando comparamos cita contra EMPA, se va a disminuir un 49% en el CB-REAL 2, que es el inhibidor del SGLT2 contra todos los otros hipoglicemiantes, se alcanza a disminuir también en una forma significativa de un 36%. Y ya cuando vemos todas las cohortes, hay disminuciones que van desde el 43% hasta el 36%. Entonces es muy importante. Pero estos estudios de la vida real también demostraron claramente disminución de la mortalidad cuando usamos los inhibidores del SGLT2 contra los otros hipoglicemiantes. Entonces, hay que tener en cuenta, hay que tratar de escoger este tipo de medicamentos que disminuyen la mortalidad y que disminuyen la falla cardíaca y que aparte de eso van a disminuir los eventos cardiovasculares. Sigamos, por favor. Acá, pues evidentemente, tanto los inhibidores del SGLT2 como los agonistas de los receptores del GLP-1 tienen demostrado claramente una disminución de la progresión de la enfermedad renal, ya sea definida por diferentes puntos o outcomes, pero de esto nos va a hablar más tardecito el doctor Rico, pero tienen que tener en cuenta que no solamente disminuyen eventos cardiovasculares mayores, disminuyen mortalidad, disminuyen hospitalización por falla cardíaca, sino que también disminuyen progresión de enfermedad renal. Sigamos. Acá, entonces, como ustedes ven, cuando nosotros usamos los inhibidores del SGLT2 y los vamos a comparar, por ejemplo, con todos los otros hipoglicemiantes, hay una disminución franca de todos los eventos cardiovasculares y de la muerte cardiovascular cuando nosotros usamos estos medicamentos. Entonces vamos a tener una reducción relativa del 38% de la probabilidad de muerte cardiovascular del EMPA-REC. Vamos a tener en el líder una reducción de la mortalidad de un 22% con liraglutide, mientras que los eventos cardiovasculares compuestos se van a disminuir francamente en todos aquellos pacientes que están recibiendo tanto en, agonistas de los receptores del GLP-1 como los inhibidores del SGLT2. Y ustedes ven acá que en el Pioneer 6 con semaglutida oral también se disminuye la mortalidad cardiovascular en un 51%. Nosotros todos somos amiguísimos de darle estatina a todos los pacientes. Cuando ustedes ven en los metaanálisis que están al ladito, comparando lo que se disminuye con las estatinas versus lo que se alcanzan a disminuir con todo este montón de con los medicamentos nuevos que modifican el riesgo cardiorrenal, evidentemente estos medicamentos para manejar la glucosa, que son los inhibidores del SGLT2 y los agonistas de los receptores del GLP-1, han demostrado claramente una disminución de la mortalidad y de las complicaciones cardiovasculares. Entonces, por ejemplo, con empaglifosina necesitamos tratar 63 pacientes en 3.1 años para prevenir solamente, uno de los 3 eventos cardiovasculares mayores. El número para liraglutide 53, para semaglutide 44, y nuevamente tenemos acá la empaglifosina 39. Si lo comparamos contra las guías que estamos acostumbrados a usar, el número para aspirina es muy parecido de 50. En cambio, vemos que esto es más benéfico que dar terapia antihipertensiva, ya que necesitamos 125 pacientes para evitar un evento cardiovascular o un evento cardiorrenal. De tal forma que ya el ADA resolvió que nosotros deberíamos manejar los pacientes en una forma diferente. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, continúa Lorena, la próxima diapositiva, es la meta en estos pacientes es simplemente disminuir el riesgo cardiorrenal. Para disminuir el riesgo cardiorrenal, lo primero que nosotros tenemos que ver es si el paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida o si tienen indicadores de alto riesgo, como el paciente que tiene más de 55 años
y 2 o más factores de riesgo cardiovasculares. A estos pacientes siempre deben recibir una terapia que les vaya a modificar el riesgo cardiorrenal. Si el paciente tiene falla cardíaca, evidentemente debe recibir un inhibidor del SGLT2 que disminuye la mortalidad y la progresión de la falla cardíaca, tenga o no tenga diabetes el paciente. Y lo mismo va a pasar por la enfermedad renal crónica. Estas son las guías de falla cardíaca estas son las guías del ADA del 2023. Sigue, por favor. Y acá la otra cosa es que también vamos a ver si el paciente es obeso o no obeso. Hay que pensar que cada vez que el paciente, si le damos un tratamiento que lo suba de peso, va a tener más inflamación y va a tener mayor cantidad de riesgo cardiovascular. Por lo tanto, paciente diabético que esté en sobrepeso debe recibir un medicamento que disminuya la obesidad, como aquellos agonistas del GLP-1. Sigamos, por favor. Y acá está unas guías que salieron a finales del año pasado, que son tanto de la Sociedad de Endocrino, del ADA y de los europeos, donde ellos dicen que nosotros debemos hacer un manejo holístico de las personas. Entonces, las personas que tienen diabetes debemos tener muchas metas de cuidado, pero entre ellas es cuidarles la glucosa, principalmente con aquellos medicamentos que le modifiquen el riesgo cardiorrenal, como los que hemos acabado de ver, tener los niveles de glucosa adecuados, manejarle el peso al paciente y aparte de eso, controlarle todos los factores de riesgo cardiovascular, como vimos desde el TECOS. Podemos seguir. Y yo he terminado y ahora el doctor Rico nos va a ayudar. Muchas gracias, doctora Mónica. Le damos la bienvenida al doctor Jorge Rico Fontalvo, internista, nefrólogo, especialista en gerencia en salud. Además es el presidente electo de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y expresidente de la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión. Doctor Jorge, bienvenido. Hola Lore, buenas noches, un gusto saludarte. Saludos a todas las más de 100 personas que están conectadas. Saludos también, por ahí vi conectados a varios profesores y amigos. Saludos a Jaime, saludos a Isabel y obviamente a las compañeras panelistas. Felicitaciones, profe, por su excelente participación. Entonces estoy atento a tus preguntas, Lore. Sí, voy a dejarte el micrófono y la cámara mía encendida porque si no, algo está pasando y no corre así que te voy a acompañar aquí en cámara. Bueno, cuéntanos también, Jorge, ya vimos que en las mujeres es más prevalente la diabetes en general y queríamos saber si también ocurre lo mismo en el desenlace de enfermedad renal crónica en los pacientes diabetes, si hay cierta diferencia en las prevalencias con respecto al género. Bueno, gracias por esta pregunta. La siguiente, y bueno, nosotros recientemente vimos esta publicación, que esta es la publicación del Atlas de Salud Renal Global a nivel mundial. Esto es una publicación que tiene una semana de la Sociedad Internacional de Nefrología y como pueden ver en la gráfica, ahí pueden ver la prevalencia estimada de enfermedad renal a nivel mundial. Se calcula que la prevalencia de enfermedad renal crónica global es del 9.5%, pero ustedes pueden ver ahí continentes que esa prevalencia puede ser del 12-13%, hasta también continentes como África, cuya prevalencia es del 4%. Es decir, promedio está casi en un 10%. Y quiere decir que hay 850 millones de personas en el mundo aproximadamente que padecen de enfermedad renal crónica. La siguiente. Y qué es importante saber de esto, que si nos vamos a América Latina, nosotros también recientemente publicamos en la revista Kidney International Reports un análisis de la situación en América Latina y como pueden ver ahí, si ubicamos a América Latina tendría una prevalencia estimada más o menos de un 10.5% y nuestro país Colombia debería, ojo con este dato, debería tener una prevalencia de enfermedad renal crónica de un 10.7%. ¿Qué quiere decir? Que en Colombia deben existir aproximadamente 5 millones de personas con enfermedad renal crónica. Como vamos a ver más adelante, eso no es lo que hay reportado en la cuenta de alto costo. La siguiente. Teniendo en cuenta las enfermedades renal crónica, que es el preámbulo para hablar sobre la etiología, vemos que la diabetes mellitus es la principal causa de enfermedad renal crónica a nivel mundial y también a nivel
de América Latina a nivel de Colombia. Hago la salvedad porque en América Latina, sobre todo en áreas como Centroamérica, hay bastante prevalencia de enfermedades crónicas, renales crónicas no tradicionales, se llaman nefropatías no tradicionales, y no sé si han escuchado hablar de pronto de la nefropatía mesoamericana. Entonces, en el contexto, para responderte ya concretamente a la pregunta, la enfermedad renal crónica es muy prevalente. En Colombia la prevalencia debe estar en un 10%, la siguiente, pero cuando nos vemos a los datos en Colombia, esto es una publicación que también hicimos el año pasado a finales, y es basada en la cuenta alto costo. Fíjense lo que está reportado en Colombia. La prevalencia en Colombia reportada de enfermedad renal crónica es del 1.7%. Quiere decir que en Colombia hay menos de 1 millón de personas con enfermedad renal crónica cuando debiéramos estar en aproximadamente 4 o 5 millones de personas. Ahora, nos preguntamos, ¿cuál es la más frecuente o es más frecuente la enfermedad renal crónica en hombres o en mujeres? Y esto es muy importante saber, que en general la enfermedad renal crónica, como pueden ver ahí, es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Y esto es muy importante porque estamos en un evento también del capítulo de la mujer, y la pregunta, ¿por qué es más frecuente en mujeres y en hombres? Una de las respuestas es que cuando uno hace los cálculos para tasa de filtrado glomerular, ustedes saben que el cálculo que uno hace con seca-DEPI depende básicamente de la creatinina, y la creatinina depende de la masa muscular. Entonces, la función renal puede estar un poco castigada en las mujeres, y por eso probablemente la enfermedad renal crónica sea más frecuente en las mujeres, sea más frecuente la enfermedad renal diabética también en las mujeres, porque sabemos que la diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica en Colombia. Pero ojo, la siguiente, algo muy importante. Una cosa es que es más frecuente la enfermedad renal crónica diabética en mujeres y en hombres. Respuesta, es más frecuente en mujeres, pero el pronóstico es igual. Y aquí les muestro datos de Colombia. Pueden ver que cuando uno mira la progresión o el pronóstico de la enfermedad renal y vemos si progresa más rápido en hombres o en mujeres, y quienes llegan más rápido a enfermedad renal crónica avanzada de estadio 5, es mucho más prevalente e incidente que lleguen los hombres que las mujeres. Y cuando uno mira mortalidad de enfermedad renal crónica y también enfermedad renal diabética, la mortalidad es mucho mayor, como pueden ver, en hombres que en mujeres. Entonces eso más o menos resuelve las dudas. Enfermedad renal diabética más frecuente en mujeres, enfermedad renal diabética en cuanto a pronóstico y llegada a diálisis y mortalidad es mucho más, es de peor pronóstico en los hombres, y diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica en Colombia. La siguiente. Bueno, ¿y cuál es esa relación entre esa combinación de, hombre, estoy diabético, tengo además enfermedad renal crónica, cómo me impacta eso en el riesgo cardiovascular? ¿Cuál es la relación entre la nefropatía diabética y el riesgo cardiovascular? Bueno, excelente pregunta. Ya Mónica también adelantó y explicó bastante bien, y quiero darle datos muy puntuales. Cuando uno mira el riesgo cardiovascular, la siguiente, en pacientes con diabetes y enfermedad renal, el riesgo cardiovascular en la población de estos pacientes no se produce a partir del diagnóstico de enfermedad renal. ¿Y por qué les digo eso? Porque como si ven la diapositiva del lado izquierdo, ya las personas con tasas de filtrado menores de 75 ya tienen un incremento en el riesgo cardiovascular. Estoy hablando del paciente con enfermedad renal y diabetes. Entonces, tasas de filtrado menos de 75, ya el paciente puede tener incremento en el riesgo cardiovascular. Pero ojo, si nos vamos a la albuminuria, ustedes saben que el punto de corte para hacer diagnóstico de enfermedad renal es albuminuria A2, es decir, más de 30 miligramos sobre gramo de creatinuria, pero vemos que ya al valores de albuminuria o de RAC menores de 30, es decir, mayores de 10 a 15 miligramos sobre gramo de creatinuria, ya por sí solo ya producen un incremento en el riesgo cardiovascular. ¿Qué quiere decir? Que pacientes con tasas de filtrado diabéticos mucho más tempranas, mucho más altas que 60, o albuminurias mucho más bajas que 30, ya pueden tener un incremento en el riesgo cardiovascular. La siguiente. Y aquí es donde uno se pregunta, si yo tengo un paciente, Lore, con enfermedad renal crónica y diabetes, ¿qué es más probable? ¿Que ese paciente llegue a diálisis o que ese paciente se muera en el camino por un evento cardiovascular? La siguiente. Y aparentemente uno puede pensar que es más frecuente que el paciente llegue a diálisis la siguiente, y no. Resulta que los pacientes que llegan a diálisis la siguiente son sobrevivientes de la enfermedad renal diabética.
porque la gran mayoría de pacientes con enfermedad renal diabética se mueren en el camino por enfermedad o por un evento cardiovascular. Ahí pueden ver la probabilidad 5 años de un evento cardiovascular de mortalidad o la probabilidad del paciente de llegar a diálisis. Y definitivamente es mucho más prevalente el evento cardiovascular per se en el camino que llegar a diálisis en un paciente. Resumen, la enfermedad renal diabética nuestros pacientes son sobrevivientes cuando llegan a diálisis. La siguiente. Y hablando específicamente del riesgo cardiovascular, esta es una clasificación que se basa en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología del 2021, y ellos estratifican, y me gustó mucho, porque ya tienen en cuenta no solamente el valor de la tasa de filtrado y el valor de la albuminuria, sino que también tienen en cuenta si el paciente tiene enfermedad renal diabética o no diabética. Cuando uno tiene pacientes con enfermedad renal crónica y ese apellido o esa causa de la enfermedad renal crónica es la diabetes, ojo, el riesgo cardiovascular va a ser mucho mayor que el paciente con enfermedad renal crónica en general por otras causas. Y fíjense que si ustedes tienen pacientes renales, ¿o dónde ubicamos el paciente renal en riesgo cardiovascular? La gran mayoría de pacientes renales son de riesgo alto o de muy alto riesgo cardiovascular. Si ustedes tienen un paciente diabético renal con albuminuria A3, es decir, mayor de 300, es decir, lo que antes le llamaban macroalbuminuria, el hecho de tener albuminuria A3, independientemente de la tasa de filtrado, lo ubica inmediatamente de riesgo cardiovascular muy alto. Si tenemos pacientes también con tasas de filtrado menores de 45, fíjense que antes el punto de corte era 30, ya se subió a 45 y sabemos que puntos de corte menores de 45, es decir, estadio 3B, solamente con eso el paciente se ubica de riesgo cardiovascular muy alto. Y esos pacientes entre 45 y 60 que tienen albuminuria A2 o microalbuminuria también se ubican de riesgo cardiovascular muy alto. El otro porcentaje de pacientes son de riesgo cardiovascular alto y créanme que son contaditos los pacientes de riesgo cardiovascular intermedio. Mensaje, paciente con enfermedad renal diabética o son de alto o muy alto riesgo cardiovascular, la siguiente. Y aquí es muy importante cuando tenemos o evaluamos el riesgo cardiovascular, y aquí estamos, estoy acompañada de grandes colegas cardiólogas, no solamente tengamos en cuenta el riesgo renal y el riesgo cardiovascular, sino también tengamos en cuenta el riesgo aumentado de falla cardíaca, porque es una condición que se asocia mucho a enfermedad renal y a diabetes. Y aquí pueden ver este score, que es un score que a mí me gusta mucho y que tiene mucha validez, donde si tenemos un paciente diabético con albuminuria A3, ya este score le da 2 puntos, y tener 2 o más puntos en este score implica tener aumento en el riesgo de falla cardíaca. Fíjense que tener albuminuria A3 da el mismo score que tener previamente falla cardíaca, porque si ustedes miran el HR les va a dar igual, e inclusive al tener albuminuria A3 da un valor mucho más alto que tener fibrilación auricular, que tener enfermedad coronaria, que tener inclusive una tasa de filtrado menor de 60. Es decir, que cuando tengan un paciente con enfermedad renal, con diabetes, perdón, y le hagan gestión de riesgo renal, háganle también gestión de riesgo cardiovascular y también gestión de riesgo de falla cardíaca. Entonces, este es el resumen básicamente cómo debemos evaluar y estratificar y hacer gestión de riesgo cardiovascular en un paciente diabético con enfermedad renal, Lore. Muchas gracias. Bueno, háblanos un poquito de lo que ocurre en esa hemodinamia renal de ese riñón diabético, en el que ya sabemos que en el riñón diabético está aumentado, digamos, la expresión de estos cotransportadores de sodio-glucosa. Sabemos que se aumenta la reabsorción de sodio y glucosa a la circulación sistémica, y ya sabemos cuáles son los efectos glucotóxicos, que la doctora Viviana Navas también nos va a hablar un poquito de eso. Pero ya una vez salieron del túbulo glucosa y sodio, ¿qué pasa en esa hemodinamia que es tan perjudicial para el glomérulo, que nos puede explicar que una vez inhibidos estos cotransportadores podamos tener un efecto beneficioso renal del que nos habló como un abrebocas la doctora Mónica? Bueno, yo lo primero que quiero mencionar es que hay 3 ejes que hay que tener en cuenta, la siguiente, en la progresión de la enfermedad renal o en la aparición de enfermedad renal en un paciente diabético. Tengan en cuenta que hay un eje hemodinámico, hay un eje inflamatorio y está el eje hemodinámico, está el eje inflamatorio, y eso hay que tenerlo básicamente en cuenta. ¿Qué es lo que pasa en los pacientes diabéticos? Si uno tiene un estado hiperglicémico, va a haber un aumento
en esa expresión o esa cantidad de glucosa que está a nivel intratubular. Esa glucosa se va a reabsorber y eso también se va a asociar a la reabsorción de sodio. Entonces, ese sodio aumentado y esa glucosa van a producir un fenómeno hemodinámico que se llama hiperfiltración, porque la vasodilatación de la arteriola aferente es básicamente estimulada por ese aumento de ese sodio que hay, que se reabsorbe debido al estado o al estado asociado de un paciente diabético descompensado. Si nosotros utilizamos medicamentos como inhibidores de GSLT2, nosotros podemos tener un evento o un fenómeno hemodinámico inicial, de control hemodinámico, porque nosotros sabemos que si uno bloquea el cotransportador GSLT2, va a haber una disminución en la reabsorción de glucosa, y esa disminución de la reabsorción de glucosa va a favorecer un fenómeno de aumento de la glucosuria. Si nosotros vemos en esa gráfica, hay un intercambiador que hay que tenerle en cuenta, que es el NH3, en el corazón está el NH1. Ese es un intercambiador que también lo estimula o lo bloquea de manera indirecta el bloqueo del cotransportador GSLT2. Entonces, este intercambiador lo que hace básicamente es alterar la reabsorción de sodio. En resumen, si yo utilizo un inhibidor de GSLT2, aumento la glucosuria y aumento la natriuresis. Y ese fenómeno glucosúrico y natriurético van a llegar a que la mácula densa en el túbulo distal capte que hay un estado, entre comillas, hipervolémico, y lo que va a producir es una vasoconstricción de la arteriola aferente. Y al producir una vasoconstricción de la arteriola aferente, hay una disminución de la hiperfiltración. Este es el efecto hemodinámico inicial de los inhibidores de GSLT2. Fíjense que uno puede disminuir la hiperfiltración de dos maneras: o vasoconstriyendo la arteriola aferente, como hacen los inhibidores de GSLT2, o vasodilatando la arteriola aferente, que ese es el mecanismo de los IECA o ARA2. Pero yo no quiero que se queden con que este es el único mecanismo importante. Este es un mecanismo hemodinámico inicial que es importante porque la hiperfiltración es un fenómeno importante que hay que controlar y que tienen muchos pacientes diabéticos. Pero un fenómeno importante y fundamental es el fenómeno de glucotoxicidad intrarrenal. Hoy en día se sabe que dentro de los ejes, en la enfermedad renal diabética, está el eje inflamatorio, y hay múltiples vías por las cuales se activa la siguiente, el eje inflamatorio. Una de las vías por las cuales se activa el eje inflamatorio es dado básicamente por la glucotoxicidad intrarrenal, es dado básicamente por esa reabsorción de glucosa y por la activación, obviamente, de radicales libres, activación de cascada inflamatoria, activación de los NAD, un desbalance entre vasoconstrictores y vasodilatadores. Fíjense que un paciente diabético renal tiene un estado de vasoconstricción intrarrenal, y eso también indirectamente va a favorecer a la disminución de la producción de eritropoyetina, que ustedes saben que es por alteración del factor 1 inducible de hipoxia tisular. Entonces, los inhibidores de GSLT2, además de tener ese efecto hemodinámico, pues, que es dado por la natriuresis y por efecto glucosúrico, también tiene un efecto antiinflamatorio por disminución de esa glucotoxicidad intrarrenal. Entonces, al hacer un control de ese fenómeno inflamatorio fundamental, es lo que explicaría los efectos a mediano y a largo plazo de nefroprotección que tienen los inhibidores de GSLT2, no solamente en el paciente diabético, porque en el paciente que no es diabético, que no tiene glucosuria aumentada, hay una inactivación también, un bloqueo del intercambiador NH3, y hay un efecto natriurético no dependiente de la glucosa, un efecto natriurético no glucosúrico. Y ese efecto natriurético también va a explicar la disminución de la hiperfiltración. Entonces, esto básicamente como un resumen general, la siguiente, de lo que son los mecanismos de acción que tienen estos medicamentos. Entonces, recordar, importancia, el eje inflamatorio, el eje metabólico y el eje hemodinámico, que los tres los impactan los inhibidores de GSLT2. Obviamente sabemos que en la parte metabólica hay un efecto importante en el control de la glicemia, pero ya cuando las tasas de filtrado glomerular disminuyen menos de 45, ya se pierde obviamente ese efecto de control metabólico, pero queda obviamente los beneficios, sobre todo antiinflamatorios a nivel renal. Lore. Muchas gracias, Jorge. Clarísimo. Bueno, y eso en la fisiopatología suena muy bonito, pero ¿cuál es la evidencia que nos muestra los beneficios clínicos, o sea, que impactan y que disminuyen desenlaces cardiovasculares de la utilización de estos inhibidores? Bueno, la siguiente. Entonces, aquí en esta diapositiva les hago un resumen global, porque
Mónica hizo una brillante exposición de lo que son o la importancia de estas terapias innovadoras que son los inhibidores de GCLT2. Fíjense que los inhibidores de GCLT2 entraron obviamente a demostrar que eran unos medicamentos antidiabéticos, demostraron en estudios de eficacia y seguridad que efectivamente disminuían la glucosa en el paciente diabético, que eran seguros, y después comenzaron por normas regulatorias a salir o a sacar sus estudios de seguridad o sus estudios pivotales de seguridad cardiovascular. El primero de esos estudios, como pueden ver ahí en la gráfica, fue el estudio en Parret-Outcome, que fue con empaglifosina. Posteriormente vino el programa CANVAS con canaglifosina, CANVAS 1 y CANVAS 2, y después vino el estudio DECLARE-TINI con dapaglifosina y también el estudio VERTIS con ertuglifosina. El primero de esos estudios fue el estudio en Parret, que fue un estudio realmente que cambió un poco o nos mostró un poco lo que iban a hacer estos medicamentos, no solo en el control glicémico, sino en los beneficios que se iban a encontrar a nivel cardiovascular y a nivel renal. Como pueden ver en la gráfica, fíjense en la gráfica del lado derecho, ahí están las tasas de filtrado promedio que utilizaron básicamente los pacientes de estos tres diferentes estudios. La gran mayoría de pacientes en los tres estudios tenían tasas de filtrado glomerular mayores de 60 y tenían un promedio de albuminuria que era alrededor de un 30% de los pacientes tenían albuminuria. Es decir, la gran mayoría de pacientes tenían tasas de filtrado mayores de 60 y no tenían albuminuria. Estos estudios en general demostraron que los inhibidores de GCLT2 eran medicamentos que ofrecían no solamente seguridad cardiovascular, sino cardioprotección como grupo de medicamentos. Pero cuando uno entraba a analizar los objetivos secundarios y básicamente los objetivos en desenlace renal compuesto y en falla cardíaca, se encontraron sorpresas bastante importantes porque estos medicamentos tenían un impacto muy positivo como no lo habían demostrado, medicamentos de beneficio en falla cardíaca. Entonces fue así como hicieron estudios en falla cardíaca y estudios en enfermedad renal. Los estudios en enfermedad renal, ahí los pueden ver ahí, el primero fue el CREDENCE. El CREDENCE utilizó pacientes LORE con enfermedad renal diabética albuminúrica, la anterior. Y en esos pacientes se demostró una reducción, la anterior, de riesgo relativo de esos desenlaces renales que fueron evaluados por evento en un 30%. Posteriormente sale el estudio DAPA-CKD, que a diferencia del CREDENCE, incluye pacientes con enfermedad renal albuminúrica, tanto diabéticos como no diabéticos, y ahí los resultados se encuentran, datos también positivos, reducción de ese riesgo relativo en un 39%, y recientemente salió también el EMPA-KIDNEY, que fue con empaglifosina, donde además de incluir pacientes con enfermedad renal, diabética y no diabética, incluyeron pacientes con fenotipos albuminúricos o proteinúricos y fenotipos no proteinúricos. En general, el estudio EMPA-KIDNEY refuerza o comprueba que estos medicamentos, o específicamente los inhibidores de GCLT2, son medicamentos nefroprotectores. En el EMPA-KIDNEY, obviamente la reducción de riesgo relativo global fue del 28% y estoy hablando de global. Esto nos confirma básicamente una cosa, que es que los inhibidores de GCLT2 son nefroprotectores en pacientes diabéticos y no diabéticos, y en los no diabéticos el grupo de mayor impacto fue los pacientes con enfermedad glomerular y con nefropatía por IgA. Pero también Lore nos da un mensaje muy interesante, y aquí tenemos que aprender de los cardiólogos, que nosotros como nefrólogos tenemos que aprender a fenotipificar a nuestros pacientes con enfermedad renal diabética. Así como ustedes hablan muy bien y ya tienen claro que la falla cardíaca con fracción de eyección preservada es una entidad diferente a la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, nosotros también tenemos que hablar de que hay una enfermedad renal diabética clásica con fenotipos albuminúricos y hay una enfermedad renal diabética atípicas o enfermedad renal diabética sin la presencia de albuminuria, y allá es donde nosotros tenemos que llegar, porque el EMPA-KIDNEY nos demostró eso, que la enfermedad renal diabética es una enfermedad heterogénea y tenemos que lograr obtener mucho más evidencia en enfermedad renal diabética, fenotipos no albuminúricos. En resumen, hay suficiente evidencia, no me voy a meter en la parte de falla cardíaca porque ya la
la profe lo comentó, pero en resumen, de manera contundente, después de los inhibidores de los IEK-2, llegan los inhibidores de GSLT2 a demostrar de manera contundente que son medicamentos nefroprotectores. La siguiente, Lore. Entonces, aquí les resumo básicamente eso. Si nosotros tenemos un paciente con diabetes y compromiso renal e iniciamos de manera temprana, porque esto es importante, los inhibidores de GSLT2 sirven en todo el espectro de la enfermedad renal, también sirven en enfermedad renal avanzada, hasta 20 de tasa de filtrado se puede utilizar para iniciación, pero lo ideal es tratar de empezarlos de manera temprana porque está también claramente demostrado que estos medicamentos pueden cambiar y por eso son considerados terapias modificadoras de la enfermedad, pueden cambiar que ese paciente diabético no llegue a enfermedad renal. Y claramente, como pueden ver en la gráfica, si los iniciamos de manera temprana, podemos retardar la llegada a diálisis hasta 12 a 15 años, la siguiente. Bueno, y basado en toda la evidencia que nos mostraste, ¿cómo quedó en las guías? ¿Cómo quedó en las guías el tratamiento de la diabetes en pacientes con enfermedad renal crónica? Bueno, Lore, la siguiente. Entonces, miren cómo estamos con las guías. Estas son las últimas guías hechas por KDIGO. Lo bueno de estas guías, y les comento a todos, es que logró unificar criterios de endocrinología y de nefrología, y más o menos en septiembre se publicó esta actualización de las guías KDIGO que se publicaron en el 2020. Entonces, las guías KDIGO tienen 5 tópicos. En septiembre se unieron endocrinología y nefrología y se publicaron las mismas guías en Diabetes Care y en Kidney International, que es la revista de nefrología, la Sociedad Internacional de Nefrología, y se logra establecer un consenso. Fíjense que en las guías, un paciente que tiene diagnóstico de enfermedad renal diabética, y esto es fundamental, sigue siendo la base, la pirámide. Lo primero es las intervenciones no farmacológicas, que han demostrado, no solamente en el diabético con enfermedad renal, sino en general en el paciente riesgo cardiovascular, impacto. Paciente con enfermedad renal diabética tiene que dejar de fumar, tiene que tratar de bajar de peso, tiene que dejar el sedentarismo, tiene que tener unos hábitos alimentarios fundamentales porque le tenemos que sumar el componente de enfermedad renal. Y fíjense que cuando uno revisa las guías de color verde, como pueden ver ahí, es lo que uno hace en los pacientes diabéticos tipo 2, y de color azul es lo que uno hace en los pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2. Por ahí en el chat, la doctora Correa leí estaba preguntando que si uno tiene pacientes con LDL menor de 100 y está de riesgo intermedio, ¿se deben dejar las estatinas? Pues yo le respondo en la parte renal, y ahí está en la gráfica, si tenemos un paciente con enfermedad renal diabética, y miren la gráfica, enfermedad renal diabética diagnosticada, tanto en diabéticos tipo 1, tipo 2, debe tener el paciente estatinas, como pueden ver en la gráfica, independientemente del LDL que el paciente tenga. Obviamente, si nosotros a ese paciente lo queremos llevar a meta y es de muy alto riesgo cardiovascular, hay que llevarlos a LDL menores de 55, y si es de alto riesgo cardiovascular hay que llevarlos a LDL menores de 70. Pero indudablemente el paciente tiene que tener como terapia de primera línea estatinas, diabéticos tipo 1 y tipo 2 entre los 20 y los 75 años de edad. Tienen que tener en primera línea un inhibidor de GSLT2 que básicamente se puede en estos momentos utilizar hasta 20 de tasa de filtrado. Esto es para hablar de iniciación y no de mantenimiento, porque uno los puede dejar hasta que el paciente llegue a diálisis, y asociado a esto hay que utilizar la metformina hasta 30 de tasa de filtrado. Hay que darle bloqueo RAS, y el bloqueo RAS específicamente se da cuando el paciente tiene albuminuria, es la evidencia que hay. Enfermedad renal diabética con albuminuria, independientemente si es hipertenso o no, hay que darle bloqueo RAS. Y en segunda línea, que es una terapia basada en objetivos, es fundamental si el paciente sigue obeso, si el paciente sigue con poco control de la albuminuria, si el paciente sigue con poco control metabólico, uno entra a manejarlo por objetivos, y ahí entran a jugar un papel muy importante los agonistas del GLP-1, que ya la doctora Mónica nos habló de eso. Finerenone también entra a jugar un papel fundamental, fíjense que va debajo de la utilización. La gráfica confunde, pero mírenla bien, una cosa es que el verde significa diabético tipo 2, y el azul diabético tipo 1 y tipo 2, pero si ustedes se fijan en la gráfica, finerenone, o sea, los antagonistas selectivos no esteroideos de receptor mineralocorticoide, va debajo básicamente de empezar con bloqueo RAS. Entonces, hoy en día, si el paciente tiene bloqueo RAS y no se ha logrado metas de albuminuria, es decir, albuminuria menores de 30, hay que utilizar también finerenone para el manejo de nuestros pacientes. Entonces, básicamente esas son las guías que hay que mejorarlas porque tenemos que empezar a fenotipificar, tenemos que
mirar básicamente cómo actuamos un poquito más combinados y de manera más rápida, como hacen ustedes cuando tienen falla cardíaca, pero en general vamos mejorando en esta realización o estos protocolos que hacemos. La siguiente. Y esto resumen para yo acabar. Estos son los pilares, ya los comentó Mónica. Ya el gráfico que está del lado izquierdo lo comentó, pero los pacientes con enfermedad renal diabética, sobre todo si tienen albuminuria, tienen que tener bloqueo RAS, tienen que tener inhibidor de GSLT2, tenga o no tenga albuminuria de manera temprana, y ya también hay que pensar utilizar de manera temprana finerenone, dependiendo obviamente de la tasa de filtrado y el potasio que tenga el paciente, Lore. ¿Ya tenemos finerenone en Colombia? No, todavía no tenemos finerenone, pero utilicemos más los inhibidores de GSLT2 porque ese es el mensaje en los pacientes con enfermedad renal diabética. Muchas gracias, Jorge. Le damos la bienvenida ahora a la doctora Viviana Navas. La doctora Viviana Navas la doctora Viviana ya está conectada, ¿cierto? Sí, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Hola, doctora. Sí, Okay. sí, doctora. Perfecto. Cardióloga de la Cleveland Clinic, ¿cierto? Y directora del programa de Fellows de Cardiología, ¿cierto? Bienvenida, doctora. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nada, les voy a hablar un poquito sobre los SGL2 inhibitors y la falla cardíaca. ¿Cuáles son las últimas guías y las indicaciones? Doctora, como estamos acá en el capítulo de la mujer, queríamos preguntarte si existe un fenotipo de falla cardíaca que sea más frecuente en la mujer FEBI reducida versus FEBI preservada, o si definitivamente tiene que ver más o lo determina más la presencia de enfermedad coronaria, va a determinar más el fenotipo que ser mujer. Bueno, empecemos con la primera diapositiva. Este es el documento de las guías americanas del SCI AHA, que fue publicado en el 2022, en el que nos dicen que el riesgo de falla cardíaca entre mujeres y hombres es equivalente sobre toda la vida, pero que las mujeres estamos con un riesgo más alto de desarrollar falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Más o menos de una fracción de eyección de más del 45%. Y el riesgo es es casi 3 veces más alto en que nosotras desarrollemos falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y a nosotras nos afectan mucho más comúnmente los factores de riesgo no tradicionales como la ansiedad, la depresión, el estrés de ser el cuidador primario de nuestros familiares, cuando lo que se hace en dinero en la familia es mucho más bajo. Eso aumenta el riesgo más en mujeres que en hombres de desarrollar falla cardíaca. Ahora, en cuanto a pronóstico, créelo o no, nosotras tenemos un mejor pronóstico cuando desarrollamos falla cardíaca que los hombres. Y se ve que nuestra mortalidad en el Optimize Heart Failure Registry a un año es menor que la de los hombres. Inclusive a pesar que es más común que nosotras no recibamos terapia médica de guías. Es más común que los que la reciban sean los hombres. Las mujeres generalmente reportan que su calidad de vida es más baja con falla cardíaca que los hombres. Nuestra mortalidad en las listas de espera para trasplante es mucho más alta, pero sabemos que después de ser trasplantadas o que nos implanten un dispositivo de soporte mecánico del ventrículo izquierdo, la supervivencia es exactamente la misma que la de los hombres. Entonces, más o menos las diferencias entre hombres y mujeres en falla cardíaca. Antes de empezar como a hablar específicamente del manejo y de las indicaciones de esos SGLT2, vamos a hablar mucho de los tipos de falla cardíaca y qué se está haciendo con cada uno de ellos. Entonces me gusta dar como la definición universal y para que sepa todo el mundo exactamente de qué estamos hablando. Cuando hablamos de falla cardíaca con fracción de eyección reducida, estamos hablando de pacientes con una fracción de eyección de menos del 40%. Cuando hablamos de levemente reducida, estamos hablando de una fracción de eyección entre el 41 y el 49%. Fracción de eyección preservada, más del 50%. Y los pacientes a los que nos referimos que tienen una fracción de eyección que ha mejorado, son pacientes que de base tienen una fracción de eyección del menos del 40%, pero han aumentado más de un 10% a una fracción de eyección de más del 40%. Siguiente. ¿Y cuáles son estos mecanismos, doctora, por los cuales estas moléculas que estamos discutiendo el día de hoy, los inhibidores de las SGLT2, protegen el corazón?
Bueno, el doctor Jorge y la doctora Mónica ya hablaron muchísimo de los mecanismos de acción de los SGLT2. Y bueno, acá simplemente tengo como una lista muy rapidita de cuáles son los efectos favorables y los que no son tan favorables. Pero si seguimos a la siguiente diapositiva, no quiero quedarme ahí porque ya realmente lo hemos discutido, específicamente las partes que afectan al corazón directamente y por qué pensamos que nos mejoran el pronóstico. Y bueno, ahorita vamos a hablar de los clinical trials. La primera, que es como muy clara, es que promueve la diuresis osmótica y la natriuresis en pacientes con y sin diabetes. Entonces, como sabemos, los pacientes con falla cardíaca desarrollan retención de líquido y bueno, eso empeora sus síntomas y a largo plazo produce hospitalizaciones, etcétera. Entonces, al disminuir la precarga, esa es una forma en la que tiene un efecto muy positivo sobre el corazón. También puede que sea por sus efectos vasculares, incluyendo efectos sobre la función endotelial que promueve la vasodilatación. Entonces, disminuye la poscarga. Y puede que mejore el metabolismo del miocardio. Entonces, eso hace que mejore la eficiencia cardíaca. Siguiente. También otro mecanismo que está propuesto es que puede que inhiba el intercambiador de sodio e hidrógeno en el miocardio, y eso hace que se disminuya el sodio citoplasmático y los niveles de calcio, mientras que aumenta los niveles de calcio en la mitocondria, y eso produce mejoramiento en los niveles de energía intracelular y la contractilidad. Y puede que reduzca la fibrosis y altera la adipoquinesis y la citoquinesis y la producción de este tipo de agentes inflamatorios. Sabemos ahora de los efectos, está muy claro después de lo que nos contó el doctor Jorge, los efectos que tiene sobre la función renal, y como sabemos, el riñón y el corazón van siempre de la mano, y estos efectos positivos sobre la función renal hace que ayuden a los pacientes con falla cardíaca. Y otra cosa que ha sido comprobada es que disminuye el riesgo de arritmias auriculares por mecanismos que puede que sean, disminuye la dilatación auricular, la inflamación, el estrés oxidativo y toda esa sobrecarga simpatética que tenemos en los pacientes con falla cardíaca. Y paciente con falla cardíaca que desarrolla arritmia, todo se va empeorando. Y bueno, si podemos disminuir de alguna manera, yo a mis pacientes con falla cardíaca reducida, preservada, como sea, trato de mantenerlos en ritmo sinusal, porque sabemos de los efectos deleterios de las arritmias. Continúa. Ahora, hay un estudio que realmente me gusta porque es como tan objetivo ver las imágenes de estos pacientes. Es en pacientes con falla cardíaca, el Empatropism Study, que miró el depósito adiposo en el epicardio y subcutáneo en pacientes que están recibiendo SGLT2. Y como se ve, disminuye el depósito, tanto subcutáneo como en el epicardio. Entonces, realmente tiene un efecto cardiovascular, inclusive morfológico, de disminuir el tejido graso. Siguiente. ¿Cuál es la evidencia sobre lo que nos acabas de decir, el beneficio clínico que nos ha mostrado los ECAS? Bueno, vamos a hablar específicamente primero de la fracción de eyección reducida. Siguiente. Los dos estudios grandes que salieron y nos contaron que los SGLT2 son son buenos y mejoran el pronóstico en pacientes con fracción de eyección reducida fue el DAPA Heart Failure, que se hizo con dapagliflozin, y el Emperor Reduce, que se hizo con empagliflozin. Siguiente. El DAPA Heart Failure, casi 5,000 pacientes fueron randomizados, ya sea a placebo o a dapagliflozin. Se siguieron más o menos, creo que en promedio, por un poco más de 2 años. Sigue, por favor. Y el objetivo primario del estudio, que fue el compuesto de empeoramiento de la falla cardíaca o muerte cardiovascular, fue disminuido por el dapagliflozin, una comparación al 16% versus 21% de los pacientes con placebo. Y la mortalidad por cualquier causa fue significativamente reducida del 11.6% versus el 13.9% en placebo. Entonces, hay un riesgo relativo reducido de 26% en empeoramiento de la falla cardíaca
o sea, disminuye las hospitalizaciones por falla cardíaca, disminuye la necesidad de darle diurético intravenoso a estos pacientes y disminuye la muerte cardiovascular. Y como ven, aquí están todas las gráficas. Es supremamente claro que el cambio es significativo cuando lo comparamos con placebo. Siguiente. Entonces, en resumen, pacientes con clase funcional 2 a 4 y con una fracción de eyección de menos del 40% con o sin diabetes, el DAPA Heart Failure con dapagliflozin nos mostró que hay un riesgo relativo disminuido del 26% y la dosis que se utilizó fue del 10 miligramos. Siguiente. Ahora, el Emperor Reduce utilizó empagliflozin, fue publicado en el 2020 por el New England Journal. En este trial teníamos casi 4,000 pacientes que fueron randomizados a placebo o al empagliflozin. El objetivo primario fue con el compuesto de hospitalización por falla cardíaca y muerte cardiovascular y fue disminuido comparado con placebo, comparado un 19.4% versus 24.7%. Entonces, una diferencia casi del 6%. La rata de hospitalización fue también disminuida por falla cardíaca cuando se compararon 13.2% versus un 18.3%, o sea, también más o menos un 6%, y la muerte de causas cardiovasculares y toda la mortalidad en este estudio no mostró diferencia. Siguiente. Entonces, el número grande es que hay una reducción de riesgo relativa a disminución del 25% de muerte cardiovascular o hospitalización por falla cardíaca. Entonces, la misma clase funcional 2 a 4 con una fracción de eyección del 40% con o sin diabetes y la dosis que se utilizó en el trial fue de 10 miligramos de empagliflozina. Siguiente. Entonces, un resumen cuando los ponemos a los dos juntos, porque realmente casi que los resultados fueron muy equivalentes en ambos y nos mostraron que probablemente esto es como un efecto de la clase de medicamento y no específicamente de estos dos medicamentos. Los dos fueron comparados con placebo y la disminución de muerte cardiovascular o hospitalización fue de más o menos 25%. La reducción de hospitalizaciones fue de más o menos un 30% en ambos. Y, perdón, aquí se me... Y la mortalidad fue del 18% con dapagliflozina. Aunque no hubo una disminución significativa de la mortalidad cardiovascular con empagliflozina, cuando se hizo un metaanálisis juntando los dos trials, se ve que la muerte cardiovascular está disminuida por los dos. Ambos mostraron que el beneficio que tienen en falla cardíaca es independiente de diabetes o no diabetes y en ambos estudios los problemas renales serios fueron mucho menos frecuentes en pacientes que estaban recibiendo el medicamento. Siguiente. Entonces, la recomendación es una clase 1 con un nivel de evidencia A de pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida deben estar en un SGLT2, así tengan diabetes o no. Esa es la última recomendación de las guías del 2022. Muchas gracias, doctora Mónica. Y doctora Viviana, perdón. Una pregunta, eso en FEBI reducida y digamos en FEBI levemente reducida, o sea, en aquellos pacientes que tienen por encima de 40% de fracción de eyección hasta 49% y en aquellos que están preservados, es decir, por encima del 50%, ¿cuál es la evidencia de estas moléculas? Ok. Ahora vamos a hablar un poquito de los estudios que se han hecho con fracción de eyección preservada, que realmente... si ustedes han seguido la trayectoria del manejo de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, la mayoría de clinical trials que hemos hecho han sido negativos y cuando salieron los SGLT2 y vimos estos resultados realmente conmocionó al mundo de la falla cardíaca. Siguiente. Entonces el primero que fue publicado fue el Emperor Preserve. Estos eran pacientes con falla cardíaca crónica, con clase funcional 2 a 4, fracción de eyección preservada de más del 40% y elevación de los péptidos de ProBNP en más de 300 para pacientes sin fibrilación auricular y más de 900 para pacientes con fibrilación auricular. Y lo que mostró este estudio, como lo ven en las gráficas, es que en este tipo de pacientes el empagliflozin disminuyó el riesgo de muerte cardiovascular o hospitalización por falla cardíaca
Y el efecto más grande fue sobre hospitalización más que muerte cardiovascular, pero es el primary outcome compuesto. Siguiente. Y después vino el DELIVER trial, que es dapagliflozin en falla cardíaca con fracción de eyección levemente reducida o preservada. Y este fue muy importante porque además de ver los objetivos primarios, también nos mostró que no habían efectos adversos excesivos cuando se comparaba con placebo, o sea que era seguro de utilizar, que realmente como que nunca lo habían visto en ningún otro de los clinical trials, no habían hecho ese tipo de comparación. Entonces lo que mostró es que disminuye el dapagliflozin el riesgo de empeoramiento de la falla cardíaca o muerte cardiovascular en pacientes con falla un poco reducida o preservada sin exceso de eventos adversos en ninguno de los dos grupos. Y ese es como un resumen del último consenso que está siendo publicado hoy. Básicamente salió la semana pasada, no había sido publicado, desde 2023 para falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Es un resumen pequeño de DELIVER y EMPEROR Preserved y pues me quiero enfocar, ya que estamos hablando un poco de la enfermedad cardiovascular en la mujer, que en ambos clinical trials el sexo femenino estuvo muy bien representado con más o menos 44-45%, o sea, casi que la mitad de los pacientes eran mujeres y bueno, los grupos realmente 100% comparables. La dosis que se recomienda para pacientes con fracción de eyección preservada es de 10 miligramos diarios, ambos para dapagliflozin y empagliflozin. Y esa es la dosis objetivo, no hay que realmente dar la dosis de 25 miligramos. Siguiente. Y la recomendación de las guías del 2022, ahorita les voy a hablar un poquito porque esto probablemente puede cambiar. Todavía tenemos una clase de recomendación 2A con un nivel de evidencia B, pero basados en estos dos últimos clinical trials probablemente eso va a cambiar, en la que dice que en pacientes con fracción de eyección preservada, el SGLT2 puede ser beneficioso en disminuir la hospitalización por falla cardíaca y la mortalidad cardiovascular. Y tiene la misma recomendación para fracción de eyección un poco reducida, entre el 40 y el 50%. Es una recomendación con clase 2, con un nivel de evidencia B, en el que en estos pacientes se vio que disminuye la hospitalización y la mortalidad cardiovascular. Y en los pacientes con fracción de eyección que ha mejorado, las últimas guías nos recomiendan que continuemos en estos pacientes toda la terapia de guía. Entonces lo quise incluir porque muchas veces mis pacientes me preguntan una vez que la fracción de eyección se les ha mejorado. Nosotros tendemos a continuar siempre el beta bloqueador y el ARNI, pero realmente hay indicación para continuar los inhibidores de SGLT2 porque así lo dicen las guías. Debemos tratar de continuar toda la terapia de guías si el paciente la está tolerando bien. Ahora es importante saber cuáles son las contraindicaciones de estos medicamentos. Entonces, bueno, hay que en pacientes con diabetes tipo 1, el uso está limitado, mujeres que estén lactando, pacientes en diálisis o pacientes que se conozca que tienen hipersensitividad al medicamento. Ahora, ¿en qué pacientes tenemos que tener un poquito de cuidado para la dapagliflozina? Pacientes con rata de aglomeración, de filtración glomerular de menos de 25 y para la empagliflozina de menos de 20. Obviamente el embarazo, pacientes con historia de ketoacidosis, pacientes con una falla renal aguda o historia de fascitis necrotizante. Siguiente. Eso es lo que fue publicado hoy en el consenso de fracción de eyección con heart failure con fracción de eyección preservada. Y como ustedes ven, el SGLT2 sigue con una clase de recomendación 2, pero tiene, como en el rombito aquí arriba, tiene un bordecito verde. Eso quiere decir que ellos piensan que basados en los últimos dos clinical trials, la recomendación va a pasar a una clase 1. Siguiente. Esto en falla cardíaca crónica en pacientes estables, ¿no? Que, bueno, ahorita al final del panel te regalaremos también otra pregunta sobre los pacientes con falla cardíaca con FEI preservada, ya con FEI por encima del 60%, en donde en ese grupo
Cruzol 1, ¿no? Pero, y en la insuficiencia cardíaca aguda, ¿qué evidencia nos puedes mostrar? ¿Los usas en tu práctica clínica? Sí, entonces este es el statement del consenso con fracción de eyección preservada y ellos muy claramente dicen que es efectivo y es seguro de empezar en el hospital en pacientes con falla cardíaca aguda. Y no solamente como parte del tratamiento en la falla cardíaca aguda, y ya esto no es solamente preservada, sino también con fracción de eyección reducida, nosotros sabemos que cuando los pacientes son iniciados con la terapia de guía en el hospital, es completamente diferente a cuando dejamos salir al paciente y esperamos empezar el tratamiento en la casa. Entonces, el paciente probablemente la rata de utilización del medicamento y de adherencia al medicamento va a ser mucho más alta si fue iniciada durante la hospitalización. Entonces, los clinical trials que tenemos, donde se ha iniciado en pacientes intrahospitalarios, es seguro, no tiene ningún problema, a no ser que el paciente esté con una falla renal aguda o algo así, pero eso hace parte de las contraindicaciones. Pero si el problema es una falla cardíaca, ya sea con fracción de eyección preservada o reducida, se pueden iniciar y sabemos que a estos pacientes les va mejor. ¿Y si el paciente está en shock cardiogénico? Realmente, o sea, en ese momento lo que hay que pensar es, bueno, ¿qué efecto va a tener este tipo de medicamento en SGLT2? Realmente no tenemos ningún estudio grande en pacientes con shock cardiogénico. En mi práctica, yo realmente espero que salgan del shock y ahí sí empiezo a pensar en terapia de guía. Listo. Y bueno, este es un resumen pequeño de los SGLT2 en las guías de recomendación de falla cardíaca del ACC y AHA del 2022. Entonces, en falla cardíaca con fracción de eyección reducida es una clase 1 con un nivel de evidencia A. Todo paciente debe estar en este tipo de medicamento. En fracción de eyección preservada tenemos una clase 2 con un nivel de evidencia B. Pero, como les comenté, probablemente en la siguiente guía de recomendación va a recibir una clase 1. Con fracción de eyección levemente reducida es una clase 2, que esta también probablemente vaya a cambiar con un nivel de evidencia B. Y en la fracción de eyección mejorada, continuar terapia, y eso es una clase de recomendación 1 con un nivel de evidencia B. Gracias. Muchas gracias, doctora Viviana. Vamos a dejar de compartir la pantalla para empezar a ver las preguntas que tenemos en el grupo. El doctor. Sí. Ya estuve viendo las preguntas. Yo primero quiero felicitar a Viviana y a Mónica y a ti por permitirme estar entre estas damas inteligentes y colegas también del medio. Muy buenas sus presentaciones. Yo vi las preguntas, Lore, y hay varias de nefrología. Yo las voy a responder porque... Sí, mira, las voy a responder porque ya las vi. Preguntaron unas sobre las estatinas, ya la había aclarado en la charla. Enfermedad renal diabética, entre 20 y 75 años de edad hay que utilizar estatinas y la elección es la atorvastatina. No hay que ajustar la dosis en enfermedad renal y se sabe que la atorvastatina puede tener efectos en reducción de albuminuria sin ser un medicamento nefroprotector. Una cosa es la seguridad renal y otra cosa es la nefroprotección. Y las estatinas en general son seguras, pero no son nefroprotectoras, por lo menos de manera directa. Esa es una pregunta. La otra, están preguntando por los fenotipos. ¿Qué fenotipo? Los fenotipos son fenotipos albuminúricos y no albuminúricos. Pero uno habla mejor de fenotipo no proteinúrico. ¿Qué fenotipo no proteinúrico? El paciente diabético que tenga proteinuria menor de 500 o tenga albuminuria menor de 300. O sea, paciente diabético con albuminuria menor de 300 es fenotipo no proteinúrico. Pero el fenotipo no proteinúrico puede ser no proteinúrico no albuminúrico o no proteinúrico albuminúrico. O sea, si yo tengo un paciente diabético con enfermedad renal, es decir, tasas de filtrado menos de 60 y tiene albuminuria menor de 30, ese es un fenotipo no proteinúrico no albuminúrico. Pero si la tasa, si la albuminuria está entre 30 a 300 o la proteinuria está el equivalente entre 350 y 500, ya uno habla de fenotipos no proteinúricos pero albuminúricos. Esa que el fenotipo no proteinúrico o no tiene que tener básicamente, puede tener esas dos, algunos pacientes con albuminuria y otros pacientes sin albuminuria. Preguntaban el tratamiento. Eso se está construyendo, porque realmente la gran evidencia en enfermedad renal diabética la hay en los pacientes con albuminuria. Es la gran evidencia. La evidencia la hay
desde las intervenciones no farmacológicas. Una cosa importante, los IECA y los ARA2, que son los antihipertensivos de elección en el paciente diabético con enfermedad renal, desde el punto de vista de nefroprotección, la evidencia contundente la tienen es el paciente con albuminuria. Es decir, si yo tengo un paciente con enfermedad renal diabética, no es hipertenso y no tiene albuminuria, no hay evidencia contundente con la de nefroprotección del IECA o la ARA2. Que la tenga, probablemente sí, probablemente no, pero no hay evidencia. La evidencia la hay con albuminuria como nefroprotector. Y básicamente los inhibidores de GSLT2 se pueden utilizar en enfermedad renal diabética albuminúrica y no albuminúrica, sabiendo que la evidencia contundente, por lo menos en estudios con objetivo primario, la tienen con albuminuria. La tiene el CREDENS, el DAPA-CKD y el EMPA-KIDNEY. Pero necesitamos construir más evidencia en pacientes con enfermedad renal diabética fenotipos no albuminúricos. Preguntaban de finerenona. Finerenona no se utiliza en el diabético tipo 1. Finerenona no se utiliza en el paciente con enfermedad renal diabética no albuminúrica. Los estudios que hay y la aprobación que hay es en pacientes con enfermedad renal diabética albuminúrica. Si el paciente no tiene albuminuria, no hay indicación o no hay estudios, por lo menos con finerenona. Y no creo, porque el estudio que viene, el estudio de falla cardíaca, ese está evaluando falla cardíaca, fracción de eyección preservada. El estudio FINDS, enfermedad renal, CKD, viene pero también con enfermedad renal no diabética, pero con albuminuria. Es decir, no sabemos cuándo va a haber evidencia en ese tipo de fenotipo no albuminúrico. Y me preguntaba, ya para responder mis preguntas, diálisis, inhibidor de GSLT2. Lo que tenemos es, básicamente es un análisis, un subanálisis del DAPA-CKD, que fueron 167 pacientes, donde los pacientes que llegaban a diálisis les continuaban la dapaglifosina, fueron 167, 168 pacientes, donde en esos pacientes hubo disminución de mortalidad, pero una muestra muy pequeña. Vamos a esperar los subanálisis del EMPA-KIDNEY, que muy seguramente también va a aportar datos importantes, pero necesitamos construir más evidencia en pacientes en diálisis. Ahorita no lo podemos recomendar, pero si me preguntan a mí, o mi opinión personal, Jorge Rico, ¿usted piensa que estos medicamentos sirven en diálisis? Yo digo que sí. Vamos a esperar la evidencia, pero sí sirven, y es por el efecto cardioprotector que tienen, porque nuestros pacientes en diálisis se mueren de falla cardíaca y se mueren de enfermedad cardiovascular. Y ahí actúan los inhibidores de GSLT2 para disminuir ese impacto en mortalidad en nuestros pacientes. Pero hay que esperar la evidencia. Entonces yo ahí les resumo las respuestas, por lo menos mías, que vi, Lore. Muchísimas gracias, Jorge, muchas gracias. Yo tengo una pregunta para la doctora Navas. Bueno, de hecho, 3 preguntitas, ya que en el chat del auditorio sí realmente han sido todas para nefro. Bueno, quería preguntarte, Doc, en pacientes que con FEBI preservada mayor al 60%, que ahí vemos que la línea ya, digamos, cruza el 1, no se le ve beneficio, ¿qué nos puedes decir sobre esa población? ¿Lo usamos, no lo usamos? Realmente la única evidencia que tenemos de un estudio muy pequeño de 50 pacientes y los medicamentos que se continuaron o separaron fueron los betabloqueadores y los ARNI, o inhibidor de la ECA o ARB. Y en ese estudio vimos que los pacientes a los que se les pararon esos 2 tipos de medicamentos, eventualmente el riesgo era mucho más alto de volver a desarrollar una falla cardíaca con fracción de eyección reducida. En SGLT2 no tenemos evidencia en ese tipo de pacientes, pero las guías lo recomiendan después que la fracción de eyección ha mejorado. Ya con fracciones de eyecciones de 60% y más, realmente no tenemos ningún tipo de evidencia. Listo, muchas gracias. Vemos que las curvas se separan muy tempranamente en los estudios, o sea, hay estudios en donde las curvas se separan a partir del día 18. Digamos que todos los efectos metabólicos que nos mencionaban, pues no se dan tan tempranamente. Entonces, digamos que podríamos decir que el mecanismo más importante o el que más tempranamente actúa es la natriuresis y la disminución del volumen plasmático para decir que esas curvas se separan tan rápidamente en el estudio. 100%. Yo pienso que el efecto de volumen y probablemente de vasodilatación que tienen los medicamentos son los primeros que vamos a ver y realmente que cuando uno sigue a su paciente al mes de haber iniciado el medicamento,
ellos se sienten mejor, se ven mejor, generalmente han perdido peso. El efecto realmente es dramático. Y pacientes que inclusive estaban con clase funcional 2, que era como 1 o 2, que no estaban sintiéndose muy mal, se sienten aún mucho mejor después que se le inicia el medicamento. Es bien dramático. En renal complemento. En renal, ya había hablado que hay 3 ejes: metabólico, hemodinámico e inflamatorio. En renal, cuando ustedes evalúan por lo menos la variable albuminuria, está claro también en los subanálisis que entre más rápido bajen la albuminuria, mejor pronóstico desde el punto de vista de desenlace renal se va a ver. Entonces, eso es un tip muy importante. Otro tip: los pacientes que uno les inicia y hacen ese clip de disminución de la tasa de filtrado por disminución de la hiperfiltración, también son los que más se van a beneficiar en los resultados de desenlace renal a largo plazo, no diciendo que los que no lo hagan no se benefician. Entonces, cuando uno evalúa albuminuria, uno la puede ver en estudios a corto plazo, a 6 meses, porque la albuminuria debería disminuir tempranamente. Pero ojo, la progresión de la enfermedad renal, que es la variable gruesa en general de desenlace renal, no la puedes evaluar sino después de 1 año, 1 año y medio. Entonces, por eso siempre es importante ver las curvas, porque uno va a ver los resultados es después de 1 año, 1 año y medio, si efectivamente hay nefroprotección o no. Fíjense que con falla cardíaca las curvas se abren enseguida, por lo que explicaba la doctora Viviana, pero en enfermedad renal, ojo que las curvas no se empiezan a abrir sino después de 1 año, 1 año y medio en variable gruesa, que es la que estoy comentando. Muchas gracias. Otra, es eso que comentaba doctora Navas, en los pacientes con clase funcional 1 y 2 que no se sentían tan mal y que realmente empezaron a sentirse mejor. Cuando uno mira que el análisis de sus grupos hay que cogerlos con pinzas, es cierto, pero uno mira y la población de los pacientes en NIHA 4 en todos los estudios es muy, muy poca. Incluso 0.1%, menos del 1%, mejor dicho. En esa población de pacientes, ¿qué nos puedes decir? Pues mira, a ver, obviamente sabemos que los estudios no incluyen esos pacientes porque realmente el pronóstico ya está la enfermedad tan avanzada y tan terminal que si los incluyen en los clinical trials nos van como que mandar las curvas para un lado diferente y realmente no es la mayoría de pacientes los que están en clase funcional 4. Ahora, te comento mi experiencia personal. En pacientes que llegan muy enfermos en shock cardiogénico, ya sea por un diagnóstico nuevo de falla cardíaca o falla cardíaca que ha ido avanzando, y pacientes que, sobre todo los que obviamente no han sido tratados con terapia de guía. Estos pacientes, después que uno los estabiliza, ya sea con inotrópicos o con soporte mecánico temporal en el hospital, y se les inicia inmediatamente cuando estén más estables terapia de guía, incluyendo los 4 pilares de los que sabemos, estos pacientes, la tasa de recuperación de la fracción de eyección y de la clase funcional es increíble. Yo en los 12 años que llevo de cardióloga de falla cardíaca y que he tenido programa de trasplante y programa de soporte mecánico, realmente el paradigma está cambiando un montón. La semana pasada estuve en Denver en ISHLT y todo el mundo estaba hablando cantidad de la diferencia que tenemos ahora estos pacientes que están en una unidad de cuidado intensivo con shock cardiogénico, que semana número 2 sí nos estaban mejorando, los empezábamos a poner una lista para trasplante y con la idea de trasplantarlos de soporte mecánico temporal. Ahora realmente como que nos pausamos un poquito más porque sentimos que tenemos un armamentario mucho más grande y robusto para tratar a esos pacientes médicamente y los prolongamos un poquito más el soporte mecánico que le damos a los pacientes temporal y que nos dé un poquito más de tiempo de empezar a manejar y de ojalá poderlos empezar en terapia médica porque el resultado y la recuperación de la fracción de eyección es increíble. Claro, muchas gracias. Y otra cosa que quisiera que puntualizáramos es que a pesar, digamos, que en el trial la EMPA no logró reducir ese desenlace de mortalidad cardiovascular, tú mencionaste algo muy importante y es en metaanálisis ambos medicamentos lograron reducir la mortalidad cardiovascular. Desenlace de muerte cardiovascular se vio reducido por ambos medicamentos y que también me parece importante, muchas veces nosotros decimos que
desenlaces como hospitalización por falla cardíaca, o sea, cuando no tocan la muerte, decimos desenlaces blandos y no les damos tanta importancia, pero recordar también que estos ensayos clínicos tienen un seguimiento a 26 meses y, por ejemplo, hay un metaanálisis publicado que siguieron a los pacientes 6 años en falla cardíaca y el empeoramiento de la falla cardíaca, la rehospitalización por falla, definitivamente aumentó la mortalidad. Entonces, tú pensarías que la rehospitalización por falla cardíaca podría verse como un surrogado a largo plazo, más allá de 26 meses de la muerte cardiovascular. 100%. Nosotros sabemos, y no tengo esta diapositiva ahora conmigo porque la compartiría en este momento, hay un estudio que mostró cada vez que un paciente con falla cardíaca está hospitalizado, la mortalidad aumenta. Al punto que si tiene más de 2 o 3 hospitalizaciones, esos pacientes en un año, el 50% de esos pacientes no van a sobrevivir ese año. Entonces, cada vez que un paciente se hospitaliza con una falla cardíaca aguda, cada una de esas hospitalizaciones le empeora su pronóstico a largo plazo a 5 años, aumenta su mortalidad. Muchas gracias, estamos entonces de acuerdo. Y para la doctora Mónica, yo quería que nos ayudara, mientras, doctora Navas, tú tienes acceso a las preguntas, no me deja acá correrlas, mientras tanto vas viendo si de pronto tienes preguntas que el público quiera dirigirte de falla cardíaca, y mientras tanto la doctora Mónica nos puede puntualizar, porque está clarísimo que por guías debemos utilizar estas moléculas en pacientes con falla cardíaca, con FEBI preservada, con FEBI reducida, independientemente del diagnóstico de diabetes, pero digamos que puntualizar en ese paciente diabético que sí utilizándola se puede hacer prevención de ese desenlace a falla cardíaca. La doctora Mónica está ahí. Ya, acá. Entonces, evidentemente, estos medicamentos no solamente se deben usar como prevención a falla cardíaca. Los pacientes deben usar, los inhibidores del SGLT2 tienen demostrado claramente que van a disminuir la presentación de falla cardíaca, por lo tanto son una indicación clase 1 como prevención para que el paciente no haga falla cardíaca en fases tardías, pero también tienen demostrado disminución de eventos cardiovasculares mayores, tales como infartos del miocardio no fatales, y por lo tanto, también por este lado, al disminuir el número de infartos del miocardio, el paciente también va a tener mejoría de sus resultados cardiovasculares y probablemente no va a llegar a ser una falla cardíaca con fracción de eyección disminuida. Pero todo paciente que tenga enfermedad aterosclerótica demostrada claramente se beneficia de recibir inhibidores del SGLT2. Los agonistas de los receptores del GLP-1 no solamente también tienen demostrado de una forma clara en los metaanálisis que disminuyen un 16% la probabilidad de presentar eventos cardiovasculares mayores, entre ellos stroke, infarto agudo del miocardio, y la empaglifosina, por ejemplo, tiene demostrado disminución de eventos cardiovasculares y aparte de eventos cardiovasculares de mortalidad en muchos subgrupos, tanto en fibrilación auricular, en pacientes que han hecho infarto del miocardio, en pacientes con enfermedad renal crónica. Por lo tanto, estos medicamentos claramente están indicados primero como prevención secundaria en todos los que han tenido eventos cardiovasculares de cualquier tipo y que son diabéticos. También están indicados en pacientes con diabéticos que tengan alto riesgo cardiovascular y todas las veces que tengan mucha cantidad de factores de riesgo cardiovascular, porque, por ejemplo, ellos disminuyen la progresión de la aterosclerosis, pueden controlar la hipertensión arterial. Ya como nos mostró el doctor Rico, todo paciente que disminuye la albuminuria, el medicamento que disminuye la albuminuria, la microalbuminuria también disminuye el riesgo cardiovascular. Muchas gracias, Mónica, nos queda claro. ¿Encontraste alguna otra pregunta? Por acá encontré una de iniciar 10 o 25, creo que quedó respondida en tu presentación, no hay necesidad de llegar a la dosis de 25, las dosis de los clinical trials son de 10 miligramos para ambas moléculas. Sí. Y en renal también. Okay. 10 de APA y 10 de EMPA. Listo. Bueno, yo creo que otra pregunta por ahí que vi. Una cosa,
con los inhibidores de GSLT2 en renal van a haber muchas sorpresas. Ustedes los cardios ya tienen estudios en preservada, en reducida y en aguda. Nosotros tenemos estudios en albuminúrica en general, falta profundizar en no proteinúrica, no albuminúrica, pero en aguda también, en lesión renal aguda, y hay subanálisis que demuestran, y de pronto este dato es fundamental, hay subanálisis que demuestra que los inhibidores de GSLT2 disminuyen la incidencia de lesión renal aguda. Disminuyen la incidencia de lesión renal aguda, por eso vienen unos estudios en falla renal aguda. Falla renal aguda donde no se suspende el inhibidor de GSLT2 y vamos a esperar los resultados, porque la gente confunde el efecto de fisiológico inicial, de disminución de la hiperfiltración, aumento de la creatinina, que es lo mismo que hacen los IECA, los ARA2, aumenta un poquito la creatinina, disminuye la tasa de filtrado, pero un efecto fisiológico por hiperfiltración. Eso es diferente al impacto en lesión renal aguda, que ojalá algún día tengamos evidencia. Y básicamente ya es lo que podría aportar. Yo creo que esas eran las preguntas. Estaban preguntando también sobre lo de potasio con finerenone. Realmente de las terapias ARM, el que menos da hipercalemia es el finerenone. En los estudios la hipercalemia fue de un 10 a un 14%, pero fue una hipercalemia sin tener efecto adverso mayor. Es decir, la hipercalemia que causó muerte, rehospitalización o suspensión fue menor de 2%, y ya contamos con terapias que para manejar la hipercalemia. Hoy en día hay que preferir, la tendencia es tratar de mantener las terapias modificadoras de la enfermedad y manejar la hipercalemia. Eso es un mensaje importante que debe quedar para las personas. Muchísimas gracias. Una última cosa que quiero decir después del comentario que hizo el doctor Jorge, muy importante, un estudio que fue publicado en Falla Cardíaca en Jack Heart Failure sobre la cantidad de pacientes a los que se les para el ARNI, el ACE o el ARB y el SGLT2 con el aumento de la creatinina, en el que quedó muy claro que no todo aumento en la creatinina es una falla renal aguda, que en esos pacientes se puede esperar ese efecto y que no hay por qué parar o disminuir el medicamento. Entonces, como para que a todo el mundo le quede muy claro y no se nos olvide nunca. Me encanta lo que dijo la doctora Viviana. Ojalá que lo puedas decir nuevamente y recalcar Lo eso cada que vez que dijiste, puedo. pero fundamental, y me gusta mucho que digas eso, porque verán a ver las sorpresas que se van a encontrar en ese impacto para los pacientes renales. Sí, porque salen a suspenderlos y no. Es lo peor que pueden hacer. Es lo mismo cuando tienen un paciente, la fisiopatología del compromiso renal en la falla cardíaca ha cambiado. Y antes pensábamos solo que era por efecto de hipoperfusión. Entonces, bueno, vamos a suspenderle el inhibidor de GSLT2 y resulta que hoy en día se habla de la nefropatía congestiva como principal causa de lesión renal aguda. Y si tú utilizas el inhibidor de GSLT2, el efecto hemodinámico que la doctora lo explicó hoy, Mónica y Viviana claramente, pues va a mejorar la lesión renal aguda. Entonces, es importante los mensajes que se están dejando con respecto a eso. Muchísimas gracias, doctores. La doctora Navas, muchas gracias. Nuestra invitada internacional, muchas gracias. Doctor Rico, que también está haciendo un esfuerzo desde allá de Bolivia en Congreso para acompañarnos. Muchísimas gracias, doctora Mónica. Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Cardiología, a la doctora Isabel Cristina por esta iniciativa que permitió y que organizó ella, el espacio académico, y al presidente de la Sociedad Colombiana. No sé si de pronto nuestro patrocinador Beringer se le iba a dar algún espacio para intervenir, o simplemente pues agradecerles por el patrocinio para estos espacios académicos. Muchas gracias a todos nuestros participantes, muchas gracias por sus preguntas y bueno, no siendo más, nos despedimos. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Que pasen una buena noche todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, chao.